Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en el último viernes de octubre de 2025. ¿Cómo andas, estás, Natalia? Martín? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ojalá ustedes también estén llevando así este viernes, este cierre de semana que nos tiene aquí en la pantalla de TV Ciudad con hora y media de información por delante y atendiendo de arranque a una discusión política que podríamos decir ha impulsado la oposición. Exacto. Les contamos que el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, se encamina a dejar sus trabajos privados en paralelo a que la semana próxima la Junta de Transparencia y Ética Pública emita su veredicto sobre la situación del jerarca. Danza trabaja al mismo tiempo como consultante en 3 mutualistas, lo que la oposición denuncia que no es compatible con el artículo 200 de la Constitución. Composición del directorio de la JUTEP. Ana Ferraris, presidenta, oficialista. El director Alfredo Dasti también es oficialista. Y por la oposición está el nacionalista Luis Calabria. Si bien tanto el presidente Yamandu Orsi como la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, han reiterado su respaldo a Danza, fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron a MBD Noticias que se espera un informe de todos modos negativo de la JUTEP. Ante esto, Danza va a pedir licencia o a renunciar. Habrá que verlo a sus trabajos en el sector privado para dedicarse de forma exclusiva a ACE. Bien, tendremos el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Ya están los titulares. El ex canciller Francisco Bustillo sostuvo que la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., se negó a entregar los chats con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, a la justicia, donde las jerarquías reconocían la peligrosidad de Marcet. Sin embargo, documentos de la investigación interna de Cancillería, a los que accedió MBD Noticias, contradicen esta versión. La Administración Nacional de Puertos anunció obras en el puerto de Colonia del Sacramento. El presidente de la ANP, Pablo Yenta, dijo que el desafío es trabajar para una demanda esperada de 4,5 millones de pasajeros hacia 2030. Se presentó el programa de escuelas deportivas, una propuesta de la Intendencia de Montevideo que tiene por objetivo garantizar el acceso a la práctica deportiva de niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años. Según el intendente Mario Vergara, el programa tiene el rol de combatir la desintegración social. La Administración Nacional de Educación Pública instaló una comisión estratégica para el abordaje integral de la convivencia y la participación. La directora de Derechos Humanos de la ANEP, Nilia Viscardi, dijo que piensa avanzar en la prevención del bullying y el acoso. En la columna cultural, Nacho Vázquez repasará la historia de la Sala Citarrosa en su 26º aniversario. Además, la escritora uruguaya Fernanda Trías fue reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz por segunda vez y Alejandro Balvis se presenta en el Teatro El Galpón. La expresidenta argentina Cristina Fernández analizó los últimos resultados electorales a través de una carta a la militancia peronista, donde cuestionó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la estrategia utilizada al desdoblar las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber tomado la decisión de atacar objetivos dentro de Venezuela, luego de que medios estadounidenses afirmaran horas antes que Washington se estaba preparando para atacar bases militares de ese país. Aquí MBD Noticias, esto abarca a sus dispositivos móviles porque nos pueden seguir mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar a través de Uniradio, por aire 107.7 de FM, Montevideo y cercanías y por su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque llaman de afuera. Sí, nos llaman 3 de nuestros compañeros y una compañera desde distintos puntos de Montevideo. Y vamos a empezar con un tema bien barrial. Allí está en el barrio San Miguel, que le vamos a pedir a Diego Martini que nos cuente por dónde es, por una conexión de agua potable para los vecinos y vecinas. Diego. Sí, así es, compañeros. Buenas tardes para todas y todos. Zona oeste de Montevideo, atrás de Santa Catarina, para ser más exactos, pegado al asentamiento Nuevo Comienzo, donde autoridades de OCE y el presidente Yamandu Orsi estuvieron aquí presentes para inaugurar lo que es el comienzo de las obras de saneamiento para que vecinas y vecinos puedan tener agua potable, y además se instaló un tanque con una gran cantidad de agua que va a ser recargado todos los días para que los vecinos puedan tener esa agua, así que ampliaremos en unos minutos. Y hablando de agua, vamos a una actividad de la Federación de Funcionarios de OCE, donde está Mariana Abreu. Adelante, Mari.
andan, compañeros? Estamos en FOSE, en la Federación de Funcionarios de OCE, porque hoy se cumplen 21 años de la reforma constitucional que consagró el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano. Y aquí se va a realizar en unos minutos un conversatorio con varios temas vinculados al agua, desde la expansión forestal, los proyectos de hidrógeno verde, el estado de las cuencas, en fin, muchos aspectos que van a ser abordados desde diferentes referentes de colectivos y organizaciones vinculados a esta temática, así que en un ratito nada más volvemos con lo que está sucediendo aquí. Bien, y el domingo será el Día de los Muertos en nuestro país. En otras partes del mundo se festeja el Día de los Santos Difuntos, mañana sábado, y hay algunos lugares emblemáticos por sus celebraciones. Martín Duarte. Sí, Natalia, Martín, buenas tardes. Celebraciones que en este caso vienen desde México y en particular con los altares que se van a estar instalando en distintos sitios de Montevideo. En particular vamos a contar algunas de las historias, lo que está pasando en el MAPI, en el Museo de Arte Precolombino, que ya inauguró en el mediodía de hoy uno de los altares al estilo mexicano. Y a mi espalda, aquí estamos en el Hotel NH, donde el colectivo global de mexicanos en nuestro país está inaugurando este altar. Vamos a estar conociendo y viendo las características de un altar del Día de Difuntos y en particular conociendo su historia en un ratito. Discusión presupuestal abierta aún en el Parlamento, disconformidades sindicales, por ejemplo, de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, que expresa disconformidad ante las asignaciones presupuestales proyectadas para la Corte Electoral, y también en el sindicato del INAU, que expresó preocupación por lo que está previsto que se destine para servicios que esa institución, digamos, cumple de forma directa. Lo que nosotros nos preocupa de esta situación es que no se haya atendido el reclamo de los servicios oficiales que tiene el INAU, o sea, donde los hogares, que antiguamente se denominaban así, que son centros de atención de protección de 24 horas, donde atendemos a niños, niñas y adolescentes. Bueno, allí hay una situación muy compleja. Vinimos a informar en la comisión, en donde reclamamos las condiciones edilicias que nosotros creemos que son inaceptables, que la Corte Electoral tiene en todo el país y también en Montevideo, obviamente, y además de un reclamo salarial que nosotros entendemos que hace más de 30 años que no tenemos un ajuste de los sueldos, que se han ido deteriorando, obviamente, de cara a este presupuesto. Bueno, comenzamos el desarrollo de la información y seguimos hablando de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, porque decidió rescindir un contrato con el Círculo Católico que venía del anterior periodo de gobierno en el marco de un proceso de destercerización. Y el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, dijo que anualmente ACE gasta más de 4.000 millones de pesos en servicios que contrata al sector privado de la salud y que este gobierno se propone bajar ese nivel de gasto recurriendo a convenios y compras a instituciones públicas vinculadas a la asistencia en materia de salud que, por ejemplo, tienen disponibilidad de camas. Cuando vimos estos números, nos planteamos destercerizar, esta palabra que es tan rara, digamos, pero destercerizar. Y eso implicaba, en algunos casos, decisiones puntuales y otras, rescindir convenios, porque una parte de esta tercerización estaba reglamentada en convenios. El convenio entre ACE y el Círculo Católico se firmó en 2022 y fue cuestionado por la entonces oposición, ya que el presidente del prestador público era Leonardo Cipriani, exdirector técnico de la mutualista, a la que también volvió tras dejar el cargo. Según informó El Observador, las 15 camas de CTI y 30 camas de cuidados moderados que el Círculo Católico reservaba para ACE estaban en el Sanatorio Galicia, donde funcionó la mutualista de igual nombre que cerró en 2021. Y era un convenio, igual que otros de CTI que tenemos, de tarifa plana. ¿Esto qué quiere decir? Que se contrata un número de camas independiente del uso. Entonces, no solo es un convenio que se puede suplir
y ahora vamos después a eso, con recursos propios, sino que además atenta a la productividad del servicio, porque no sabemos cuántos días está, cuánta gente está, cuántas camas se necesita. En 2027 no va a haber departamento del Uruguay en donde ACE no tenga un tomógrafo. Hoy tiene unos 10 más o menos. Vamos a poner 9 tomógrafos en el correr de este año y eso va a reducir sustantivamente los 400 millones de pesos que le pagamos al mutualismo de esto. Y también estamos en línea de sustituir. ¿Cómo? En caso de camas de CTI, con el Pasteur, con el Español, con el Maciel, con el propio INOT, que está en el edificio, que tiene una especie de CTI que se armó para el COVID, muy bueno y que hoy está vacío, digamos. Entonces alguien podría preguntar, bueno, pero tienen que conseguir recursos humanos para eso. Bueno, justamente el presupuesto nos aprobó una norma, bueno, todavía no la aprobó, está a punto de ser aprobada, por el cual el presupuesto le adelanta a ACE recursos presupuestales para comprar un tomógrafo, para comprar una ambulancia, para armar un CTI, si luego con ello justifica que el ahorro es equivalente a la inversión que se anticipó. Atención con esta información, también vinculada a ACE. El expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, que se desempeñó durante la mayor parte del gobierno anterior en ese cargo junto a otras autoridades que estuvieron al frente de la prestadora pública en el periodo pasado, le pidieron este miércoles una reunión al actual directorio de ACE para aclarar versiones sobre presuntas irregularidades que, según plantean, lesionan su honor. Según informó El País, la carta fue remitida por Cipriani, quien lo sucedió en el cargo, Marcelo Sosa, el ex vicepresidente de ACE, Néstor Graña, el ex vocal Julio Micac y los representantes de trabajadores y trabajadoras y usuarios y usuarias, Pablo Cabrera y Natalia Pereira, respectivamente. Ahora seguimos repasando informaciones, cambiamos de tema, pasamos a la cuestión sindical para plantear dos situaciones conflictivas que se están dando en este momento, una en Paysandú, otra en Montevideo. Empiezo, Nati, por Paysandú. Sí. Justamente en esa ciudad, el sindicato de la curtiembre Paicueros denuncia que la actitud de la empresa Paicueros justamente está poniendo en riesgo de inminente despido a 89 personas porque le atribuyen justamente a la patronal negarse a darle información al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que pone en riesgo que se puedan extender una serie, 89 justamente, seguros de paro. Y en Montevideo, mientras tanto, el personal sindicalizado del sector de carga de la empresa de Supergas Megal comenzó a tomar medidas de fuerza en rechazo a 4 despidos. Con respecto a la situación de Paicueros, el dirigente sindical Carlos Vico de la Unión de Trabajadores de Paicueros le dijo a MBD Noticias que la situación se originó debido a que meses atrás la empresa envió 2 tandas de personal a seguro de paro a la espera de un repunte de la producción. El problema se originó porque ante el vencimiento del subsidio, el Poder Ejecutivo por el momento no puede determinar su extensión debido a que la empresa no ha brindado la información financiera solicitada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si esta situación no cambia, se procederá al despido de 89 personas el próximo 2 de noviembre. Vico aseguró que la empresa incurrió en una actitud caprichosa e informó que tanto el sindicato de Paicueros como la Confederación de Sindicatos Industriales están haciendo gestiones para que la situación se revierta. Hoy día, en Paicueros trabajan 240 personas y en recientes épocas de zafra se llegó a emplear a unas 450. En el caso de la empresa de Supergas Megal, el personal sindicalizado del Frente de Carga comenzó a realizar cortes intermitentes en el portón de acceso y salida de la planta, ubicada en Montevideo, en Boulevard Valle y Ordóñez 7420. El personal movilizado realiza tareas de carga y descarga de garrafas desde y hacia los camiones de distribución y decidió tomar esta medida en rechazo a 4 despidos. Los operarios, que cuentan con el respaldo del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas y de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios, aseguran que la empresa alegó que los despidos se debían a reiteradas faltas y ausentismo, pero que ante el Ministerio de Trabajo no pudo demostrar la acumulación de inasistencias, ya que la gran mayoría de las faltas era por motivos justificados. El personal sindicalizado de Megal denuncia que estos despidos achican la plantilla del Frente de Carga, lo que implica aumentar la exigencia física del personal y las consecuentes lesiones. Entiende que la decisión empresarial es parte de una estrategia de avanzar en la tercerización de servicios para ahorrar costos y no descarta endurecer las medidas de lucha, ya que la empresa ha ratificado los 4 despidos. Además de envasar garrafas de su sello, Megal envasa garrafas para Supergas ANCAP. Cambiamos de asunto. Atención, el ex canciller Francisco Bustillo reapareció en los medios de comunicación
y dijo en Azul FM que durante su gestión no hubo ocultamiento de información al Parlamento en torno a la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Sostuvo que la ex vicecanciller Carolina H. se negó en todo momento, así dijo, a entregar a la justicia sus chats con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en los que se reconocía la peligrosidad de Marcet, pero documentos de una investigación interna, de la que recientemente dimos cuenta, encargada por las actuales autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los que accedió MBD Noticias, contradicen lo dicho por Bustillo. En su declaración en Azul FM, el ex canciller Bustillo descartó un posible ocultamiento en la interpelación de agosto de 2022, cuando el ministro del Interior y Cancillería comparecieron a dar explicaciones por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. En su investigación, el fiscal Alejandro Machado descartó un hecho de apariencia delictiva, pero señaló que los ministros faltaron a la verdad y ocultaron información. Actualmente el fiscal investiga la causa adyacente centrada en la destrucción de un documento público, donde se incluían las comunicaciones entre Guillermo Maciel y Carolina H. en torno a la peligrosidad de Marcet. Según señaló Bustillo en la entrevista, él se enteró de las comunicaciones entre ambos jerarcas horas antes de la interpelación. Esto no fue así, según confirmó MBD Noticias con fuentes de Cancillería de aquel momento. También Bustillo señaló que la ex vicecanciller se negó en varias ocasiones a presentar los chats en la investigación administrativa de Cancillería posterior a la interpelación. La investigación administrativa, la instructora, abogada, le solicita en 4 oportunidades a Carolina H. la entrega de los WhatsApp. En las 4 oportunidades ella dijo que yo la presionaba, que por eso no entregaba los WhatsApp. Bueno, una gran mentira. E incluso la última vez que le pide los WhatsApp famosos, increíblemente la hace subir a la instructora sube pensando que se le iban a dar los WhatsApp y la espera en su despacho acompañada de Jorge Díaz, su abogado. En Cancillería. En la Cancillería. Una cosa increíble. La prepotean a la instructora y le dicen que no le van a entregar los WhatsApp. E incluso le presentaron una nota por escrito donde dan cuenta que no le van a dar los WhatsApp. Esto todo consta en la investigación administrativa que está en Fiscalía también. También puede ser objeto de acceso a la información pública. El Frente la tiene. Esa es la realidad. Estos dichos no coinciden con los documentos entregados por H a Cancillería. MB Noticias accedió a una nota del 16 de noviembre de 2022, post-interpelación y antes que se conocieran los chats públicamente, donde H señala en la instructora que si el señor ministro, que dispuso en la investigación, requiere copia de los mensajes con Maciel para dar cumplimiento a las solicitudes de la justicia u por otras razones, serán entregados de inmediato. Otra nota de H, dentro del sistema de expedientes electrónicos HEX, dirigida a Francisco Bustillo, vuelve a manifestar que los chats le serán entregados de inmediato. Según figura en otra nota del expediente, el canciller respondió que no le compete instruir a H sobre el proceder que corresponda. Tiempo después, las comunicaciones entre H y Maciel son incorporadas al expediente público. Ahora cambiamos de asunto, abrimos la agenda de Montevideo porque el intendente Mario Vergara presentó el programa Escuelas Deportivas que se orienta a la integración y al desarrollo de hábitos saludables de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 16 años. Las disciplinas que formarán parte del aprendizaje alcanzarán a las prácticas de atletismo, rugby, tenis de mesa, patín y canotaje, entre otras. Y estoy convencido que las escuelas de iniciación y de desarrollo deportivo tienen también ese rol de integrar, de combatir la desintegración social, de dar horizontes de autoestima, de desarrollo a muchos niñas y niños que quizás en ausencia de estas oportunidades estuvieran más en riesgos de mayor vulnerabilidad en la vida. Y el segundo aspecto que quiero enfatizar es que acá hay un desarrollo de aspectos técnicos, de aspectos deportivos, que en el fondo es el afianzamiento y el desarrollo de valores. El deporte intrínsecamente genera valores, intrínsecamente fortalece valores, que integración social y valores son razones más que suficientes para estar gratificados hoy con este lanzamiento de estas escuelas que arrancan siendo 34 y que se van a duplicar en los próximos meses y que sobre todo van a sentar bases para que en el futuro sigamos dando oportunidad con la Confederación de Deportes, con el Comité Olímpico, con las federaciones, con los clubes,
con los municipios y con toda la sociedad. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Ahora volvemos al oeste de Montevideo. Ahí está pronto Diego Martini para la edición central de MBD Noticias. Así es, compañeros, como informábamos, nos encontramos en la zona del asentamiento San Miguel, que queda en el oeste montevideano, pegado a Santa Catalina, en donde estuvo el presidente Yamandú Orsi hace un rato nomás, inaugurando lo que son las obras que van a comenzar para dar saneamiento a un montón de familias que viven por acá. Parte de la agenda del presidente va a continuar justamente en esta zona, porque el día de mañana va a estar presente muy cerquita de acá, casi pegado en el asentamiento Nuevo Comienzo, un lugar que nosotros conocemos muy bien porque hemos venido varias veces a escuchar los reclamos de vecinas y vecinos, donde también se va a llevar el mismo procedimiento. El día lunes el presidente va a estar con el Consejo de Ministros, donde se va a seguir tratando el tema de presupuesto, el tema Cardama también se va a tratar, y también se va a tratar la situación del presidente de ACE Danza. Además, el día martes, en un hito para el gobierno, se va a estar recibiendo a el número 2 del gobierno chino, quien secunda a Xi Jinping, y va a estar reuniéndose justamente con el presidente Orsi. Pero hoy fue un día de fiesta acá en el barrio San Miguel, y para hablar de esto estamos con Ever, un vecino de por acá. Gracias por estos minutos y bueno, contanos qué significó esta presencia del presidente y toda esta inauguración de las obras. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que muy contento por el barrio, por todo, por los vecinos, y que venga el agua es algo gratificante para todos, porque la verdad que vivir con poca presión y no poder bañarse, no poder lavar ropa, los niños no pueden higienizarse a veces porque no hay agua, y bueno, eso la verdad, muy agradecido con OCE, con todo lo que están haciendo el proceso y que traen el agua, ¿no? ¿Qué significó el día como hoy, que estuvieran presentes autoridades, que estuviera el presidente acá, que estuviera con ustedes? Y bueno, es una movida muy grande y la verdad que estamos acostumbrados porque ya ha venido mucha gente así importante que vengan a ayudar, porque vengan a ayudar el barrio y bueno, muy bueno, ¿no? Las obras van a estar comenzando ahora brevemente, o sea que el barrio se va a convertir en una situación bastante caótica con las máquinas y eso, se les va a cortar el agua. ¿Cómo esperan que sea ese proceso que va a durar hasta marzo, por lo menos, no, hasta un poco más, abril, mayo del año que viene? Y bueno, sobre eso sí, va a ser un poco caótico todo, pero bueno, ya aguantamos 5 años, que aguantemos un tironcito más no le va a hacer. Lo importante es que el resultado, que todos vamos a tener agua y vamos a poder disfrutarla, ¿no? Bien. Les dejaron un tanque que ahora lo vamos a ver en imágenes, donde, bueno, OCE se comprometió a venir a cargarlo todos los días, este tanque que justo estaba acá en la zona de tu casa también, así que vas a controlar el uso responsable del agua. Sí, esperemos que los vecinos también se comporten, ¿no? Y que la usen bien, ¿no? Porque estos meses va a ser muy caótico con el tema del agua y bueno, esperemos que la sepan aprovechar y cuidar, ¿no? Bien, se comprometieron a venir todos los días a cargarlo. Sí, ojalá que sí. Igual va a ser poca el agua porque somos muchos los vecinos y el consumo diario va a afectar. Pero bueno, como te dije, aguantamos tanto que ya un tironcito más no le hace. ¿Qué hacían los días que no tenían agua, no podían bañarse? Y bueno, en mi caso yo tenía que ir a la parte de Santa Catalina que vive mi suegra, o la casa de mi abuela, que siempre nos bañábamos ahí o lavábamos ropa. Y en el caso de otra familia, no sé, no te sé decir, pero la mayoría hacía eso. Iba a la casa de familiares, se higienizaba y eso. Y el tema de agua también. Teníamos canilla allá en Burdeo y siempre se acarreaba para poder tener, ¿no? ¿Cuántas familias viven acá? Y yo creo que más de 1000 familias. ¿Quiénes son? ¿Cómo vinieron acá a San Miguel? Y mirá, son muchos emigrantes también, cubanos, dominicanos, bolivianos, peruanos, de todos. Y uruguayos también, ¿no? Pero se fue formando de a poquito en el 2020, que fue la ocupación. Y bueno, así se fue formando y por suerte una buena organización entre los vecinos y todo, ¿no? Bien. Bueno, Ever, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Lo que no le falta es un buen atardecer acá, ¿no? Ah, sí, la verdad que sí, súper.
Y bueno, agradecerle a OCE y a todos los que están haciendo posible esto y que la verdad, muy gratificante. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, volvemos a estudios compañeros entonces de acá de San Miguel. Bueno, muchas gracias, Diego y equipo, desde el atardecer de la zona oeste de Montevideo. Exacto. Y vamos a cambiar de asunto. El presidente de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, Fernando Lozano, señaló que el proyecto de ley de presupuesto no contempla las necesidades de la Corte Electoral y que la situación edilicia es lamentable, tanto en Montevideo como en el interior. Y atención con esto, porque la delegación de su sindicato expresó ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado recientemente que si no hay a la brevedad respuestas que satisfagan estos reclamos, podrían no presentarse las y los trabajadores de la Corte Electoral a desempeñar tareas en las elecciones universitarias previstas para dentro de poco, 12 de noviembre. Los funcionarios de la Corte Electoral están en el conflicto por reclamos presupuestarios e institucionales, en donde entienden se afecta directamente a la independencia del organismo y la calidad de la tarea que realizan. Vinimos a informar en la comisión, en donde reclamamos las condiciones edilicias que nosotros creemos que son inaceptables, que la Corte Electoral tiene en todo el país y también en Montevideo, obviamente, y además de un reclamo salarial que nosotros entendemos que hace más de 30 años que no tenemos un ajuste de los sueldos, que se han ido deteriorando, obviamente, de cara a este presupuesto, y es ahí donde nos estamos de alguna forma manifestando y poniendo en conocimiento de que nosotros al estar en conflicto hay algunas circunstancias donde esta elección universitaria, que es el 12 de noviembre, existe la posibilidad de que los funcionarios electorales no participemos de ella. Y otro sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, o sea, el sindicato del Banco de Previsión Social, también compareció recientemente ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado. Entre otras cosas, solicitó la reasignación de más de 10 millones de dólares dirigidos a actualizar el sistema informático para la derivación de trabajadores y trabajadoras a las AFAPs. Se planteó de parte del BPS la designación de más de 10 millones de dólares para revisar los sistemas de distribución para las AFAP, porque la ley 20.130 lo que hace es que todos los nuevos trabajadores a partir del 1 de diciembre de 2023 tengan que aportar el 5% a todas sus cajas, ¿verdad? Bueno, en ese sentido nosotros entendemos que ya hacer el trabajo gratuito para las AFAP es suficiente. También tenemos que resignar más de 10 millones de dólares de nuestro presupuesto para ayornar los sistemas informáticos. Creemos que no es correcto y que hay que hacer una reasignación allí. A su vez plantean que hay 68 pases en comisión y esto impacta en la falta de personal para atender a la población. Sosa también denunció el deterioro del Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, CRENADESER, dependiente del área de salud del BPS. El CANSANI y el CRENADESER son siempre muy atacados por todas las administraciones porque tampoco la quieren incluir al Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, allí tenemos un problema. Lo que se quiere revitalizar es el servicio de las mutualistas privadas, cuando ya tienen las cápitas de los beneficiarios. Ya es suficiente, ya compran demasiados inmuebles, invierten en tecnología y despiden trabajadores. Esa no es la modalidad que tiene que tener un servicio de salud del Estado, sino a enfocarse justamente el CRENADESER y el CANSANI a las enfermedades raras, defectos congénitos y hacer foco en eso, no recortar cada vez más enfermedades y no poner presupuesto para ello. El salario real de los trabajadores y trabajadoras mostró un aumento acumulado de 2% hasta septiembre, de acuerdo al informe divulgado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El indicador refleja la evolución de los salarios teniendo en cuenta el nivel de la inflación. Los datos anualizados muestran un aumento mayor en el sector público, donde se ubica en 2,7%, mientras que en el ámbito privado es de 1,6%. A su vez, el índice medio de salarios en septiembre permaneció casi estable y en el acumulado del año presenta un incremento de 5,3%. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ahora salimos del estudio. Salimos y vamos al contacto con Mariana Abreu, allí en una actividad de la Federación de Funcionarios de OCE.
Sí, como les comentaba, compañeros, hoy se cumplen 21 años desde la reforma constitucional que consagró el derecho al agua potable y al saneamiento como fundamentales, como derecho humano. Y estamos en FOSE con el secretario del Agua del sindicato, Marcos Míguez, para conversar sobre esta actividad que se ha convocado desde el sindicato para reflexionar sobre varias preocupaciones en torno al tema del agua. ¿Cuáles son, Marcos? Sí, así es. Como bien decías, estamos a 21 años de la reforma de la Constitución, que no solo establece el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho fundamental, sino que también establece los espacios de discusión, tanto comisiones de cuenca como consejos regionales hídricos, que ahí es donde la población puede discutir sobre todo lo que está pasando en el país. Y bueno, la preocupación era la falta de intercambio, la falta de discusión que había en el país en torno a todo lo que tiene que ver el agua y todos los megaproyectos que están proyectados en todo el país. Así que en eso no solo nos quedamos en el acceso al agua potable y saneamiento, sino también los espacios de discusión. Y es por eso que tenemos gente que hoy hicimos este conversatorio llamado Geopolítica del Agua, qué pasa con el agua en Uruguay, y la idea era convocar a todos los compañeros y compañeras que están ocupando esos espacios de las organizaciones civiles organizadas, que vienen discutiendo en diferentes comisiones de cuenca o en diferentes consejos. Y así que bueno, hoy estamos acá, vino gente de Paysandú que nos va a estar hablando sobre la situación de hidrógeno verde para aquella zona, también la gente de Tambores, de Tacuarembó, que hay un proyecto de hidrógeno verde. También vamos a tener los compañeros de la cuenca de la Laguna Merín, de la Asamblea Güemerí, que viene trabajando muy bien, que han denunciado en Puntas del Parao, en 33, la forestación ilegal, que el Ministerio de Ambiente ha dado lugar a esa denuncia que hicieron, pero todavía no tienen respuesta. También van a estar hablando, también los compañeros de Laguna del Cisne, donde están discutiendo el tema de los barrios privados, que vienen haciendo construcciones sin respetar la Constitución. Y también vamos a estar hablando sobre todo el tema del proyecto Neptuno y qué está pasando con la cuenca de Santa Lucía. Y bueno, cuál es el plan de gestión de cuenca que queremos para Santa Lucía. También van a estar hablando, y sobre todo los compañeros de FOSE hablando de la situación actual del organismo. ¿Cómo mira el sindicato y también la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que organizó esta actividad también con ustedes, el tema de los nuevos planes para lo que es la potabilización del agua? Sí, en sí nosotros estamos preocupados porque no ha habido discusión en eso. Si bien el proyecto Neptuno no se cerró del todo, si han dicho que lo van a dejar de lado y estarían proyectando lo que es la obra de Casupá y otras obras complementarias en la planta de Aguas Corrientes, pero nosotros lo que queremos y queremos discutirlos ahí en el Consejo de Cuenca, que es discutir y sobre todo que esté en manos del Estado y la gestión sea totalmente del Estado y no como era el proyecto Neptuno, pero estamos a la espera de, bueno, qué va a pasar con el proyecto Neptuno contractual, vamos a decir, qué va a pasar con el consorcio y con las obras nuevas. Si bien desde Presidencia, desde OCE se han anunciado algunas cosas, pero constitucionalmente nosotros no tenemos nada porque todavía no ha pasado por los espacios de discusión que se establecieron en 2004 con la reforma de la Constitución. Decías, en la legislación también está previsto o establece la participación de la ciudadanía en la gestión del recurso. ¿Están funcionando las comisiones de cuenca? ¿Están siendo escuchadas por las autoridades? Están funcionando, sí, se han hecho. No se lo escucha porque lamentablemente no son vinculantes lo que proponemos ahí no son vinculantes, o sea, se escucha, se gestiona, se propone, pero no son vinculantes. Eso es lo que nos preocupa, pero sí están funcionando, sobre todo ahora desde lo que es la cuenca de la Laguna Merín, está funcionando muy bien, porque las organizaciones civiles que vienen trabajando allá en la cuenca de toda la Laguna Merín, estamos hablando de Rocha, 33, Cerro Largo y un pedazo de La Valleja, vienen conversando muy bien, y mañana, sábado, que esto está bueno sí decirlo, se va a celebrar la primera comisión de cuenca del río Tacuarí, donde va a sesionar en Puntas del Parao, que era donde se había denunciado la forestación ilegal. Eso está bueno, esperemos que esa comisión de cuenca que va a sesionar junto a la de Cebollatí pueda tener un avance, y bueno, y sobre todo ahí los vecinos están muy esperanzados en tener respuestas concretas de la forestación, que ya se detectó que está ilegal, que ya se dijo que estaban talando montes nativos, que están rompiendo los caminos, que han forestado a metros de una escuela rural, de las casas de los vecinos. Bueno, eso sí está funcionando bastante bien, pero faltan las respuestas de parte del Estado y las autoridades correspondientes. Agradecemos mucho, Marcos Míguez, del Sindicato de Funcionarios de OCE, y volvemos con ustedes, compañeros. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Y de la Guada nos vamos a la Ciudad Vieja. Aparece Martín Duarte para desarrollar un móvil que adelantó más temprano. Vemos y escuchamos, Martín.
este maravilloso altar. Gracias, Martín, porque se está desarrollando aquí en el NH, en el hotel, bien pegadito a la Rambla, esta actividad que está convocando el colectivo de mexicanos que vive aquí en nuestro país. Son alrededor de 1000 los mexicanos que viven aquí en Uruguay y que están organizando este altar, en particular en el contexto de la celebración del Día de los Muertos. Altares que van a estar recorriendo distintos puntos de la ciudad y que a partir de esta jornada ya se pueden estar visitando aquí y en el MAPI. Justamente hasta allí fuimos más temprano para estar conversando con Cecilia Sánchez. Ella es encargada del área cultural y de comunicación de la Embajada de México, que nos pone un poco en el contexto qué se celebra, de dónde viene esta tradición de los altares, que si les parece repasamos. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Es el único día del año en el que vuelves a comer con las personas que fallecieron. Bueno, si va a venir a cenar a mi casa, yo quiero ponerle la mesa, quiero adornarla linda y quiero ponerle la comida que le gustaba comer. Eso es la idea que está detrás de un altar de Día de Muertos. En un altar de Día de Muertos lo que estamos haciendo es colocar una mesa estilizada, que es la ofrenda ya más grande, en donde estamos colocando el retrato de la persona que va a venir a visitarnos para recordarla, la comida que le gustaba comer, la bebida que disfrutaba, y también ponemos algunos de los elementos que disfrutaba en vida. Si hacía música, ponemos sus instrumentos; si hacía pintura, ponemos la pintura. De esta forma lo que estamos haciendo es celebrar su regreso. Lo que hace Día de Muertos es mezclar la sabiduría que ya existía de los pueblos indígenas en México con la tradición española y católica que llegó en 1521. La idea era que la muerte no es el final de algo, sino el inicio de un ciclo, un pedazo de un ciclo. Y entonces, cuando una persona muere, lo que pasa, lejos de decir se va al cielo o al infierno, es que empieza un viaje que dura 4 años, en el que tiene que ir desprendiéndose poco a poco de aquellos elementos que le impiden descansar. Están todo el tiempo en este Mictlán, que es el lugar del eterno descanso, al que llegaron después de los 4 años, y vuelven al lugar de los vivos a compartir con nosotros la comida una vez por año, un poco porque les da gusto volver a vernos y también para recordarnos que nosotros para allá vamos. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. De los 3 altares que tenemos, que son los que están más organizados por la Embajada de México, acá, el que tenemos acá está dedicado a Mario Arana y a Thomas Lowy, que han sido clave en la vida cultural de Uruguay y además clave para la fundación de este museo, para la fundación del MAPI. Estoy fascinada del cariño con el que Uruguay ha recibido la tradición de Día de Muertos. Yo no sé si haya un país que nos haya recibido con tanto cariño esta celebración. Yo en México, por ejemplo, tenía la costumbre de poner un altar de Día de Muertos en mi casa. Mi familia a veces lo ponía, a veces no. Iba a los macroaltares que se organizan en toda la ciudad, que sí son impactantes. Pero de pronto venir acá a Uruguay y darme cuenta que las personas tienen ganas de conocer, tienen ganas de saber esto, a mí me ha llenado de cariño. Vienen prometiendo mucho, pero dará pura tucu tiquitaca. Es bien interesante, ya lo van a ver los televidentes, cómo los uruguayos de a poquito, o los mexicanos de a poquito, han incorporado en estos altares, no solamente a las figuras nacionales, como repasábamos, que están allí en el MAPI, sino también esos elementos, esas ofrendas que se realizan, obviamente culturalmente asociadas a México y a la cultura azteca, pero van incorporando algunos elementos uruguayos, la vamos uruguayizando de alguna forma. Si le parece, vamos a escuchar ahora a Andrés Reyes, que es justamente el representante diplomático aquí en nuestro país de Relaciones Exteriores, que nos cuenta un poquito más de los mexicanos en nuestro país y la importancia también que tienen el vínculo este tipo de actividades. Para nosotros, el ver cómo la sociedad uruguaya ha progresivamente
mostrado interés y se ha acercado a esta celebración, pues nos llena de alegría. Y principalmente, o sea, a mí, más allá de la difusión, lo que me interesa es precisamente que se entienda el significado de la cultura. A mí hace poco me preguntaba alguien, oye, pero no les preocupa que se globalice. Bueno, a mí no me preocupa que el Día de Muertos empiece a aparecer en otros países, al contrario, incluso desde la embajada lo promovemos, mientras se entienda el significado original. Estos ritos, esta visión de la muerte como la posibilidad de un retorno desde el más allá, en el caso de ellos era el Mictlán, eso era algo que ya existía y a lo que se tuvo que adaptar de cierta manera y con lo que hubo este sincretismo de la cultura católica que trajeron los españoles. Entonces ahí, digamos, es la mezcla de estas dos civilizaciones la que da un resultado como el de México, y pasa un poco también en la gastronomía. Tenemos 924 mexicanos, son datos del último censo del INE de Uruguay. Seguramente se ha cambiado ligeramente desde 2023, pero bueno, estamos alrededor de los 1000. Y en ese sentido también, o sea, quisiera reconocer a nuestra comunidad que también, ahora sí que, como decimos en México, se ha puesto la camiseta, ha asumido un papel muy activo, porque desde la embajada sí tenemos algunos altares que hemos trabajado con instituciones culturales, pero también nuestra red global, nuestros mexicanos han ido y ponen altares y se ponen de acuerdo, y también en los restaurantes, hay restaurantes que los dueños son mexicanos o son dueños uruguayos que conocen bien México y que han decidido tomar esta tradición. Entonces, definitivamente creo que también cada uno de los mexicanos es en cierta medida un embajador de nuestra cultura. Bueno, y vamos a mostrarle en detalles lo que tiene justamente uno de los altares. En este caso vemos la figura de Cantinflas y de China Zorrilla, que son los homenajeados en el altar. Pero vamos a ver el nivel de detalle de lo que tiene que tener un altar. Por acá tenemos estas calaveritas de azúcar o chocolate. El ingrediente del agua que siempre está presente, más allá de alguna bebida espirituosa, ¿no? Como vemos por acá. La presencia de la sal y en particular de las cruces. Y acá a lo que le decía un poco de la uruguayización de estos altares con la yerba, ya le mandamos el chivo a Canarias, el mate y bueno, la cerveza por acá. Y si nos venimos un poquito más por acá, algo también tradicional es el pan de muerto, que de hecho están sirviendo aquí en esta celebración. Hay presencia de frijoles, siempre tiene algún elemento vinculado a lo que le gustaba hacer. En este caso, como vemos, aparecen los escritores Mario Benedetti y Elena Garro, mexicana en este caso, pero también, bueno, elementos como los dulces, las flores y también los libros. Así que, bueno, una linda invitación para acercarse también a la cultura mexicana en lo que va a ser esta serie de altares que hasta el próximo día domingo, bueno, los montevideanos pueden disfrutar. Lo dejamos con estas imágenes. Y les contamos que la ANEP instaló la Comisión de Convivencia y Participación, integrada por instituciones del Estado, organismos internacionales, estudiantes y sus familias. Tiene el objetivo de generar diagnósticos y propiciar espacios también para la resolución de conflictos. Los temas de violencia comunitaria, los temas de vínculos, los temas de gurises que no se sienten valorados en el centro y se sienten hostigados por otros estudiantes, los temas que tienen que ver con la perspectiva de género, es decir, las cuestiones vinculadas a educación sexual integral, es decir, los temas vinculados a salud mental, un conjunto de temas que realmente son parte de los conflictos que tenemos en todas las comunidades en las cuales vivimos, y que es muy importante que el sistema educativo, junto a otros organismos del Estado, generen los espacios de participación para resolver esos temas. Pensamos avanzar en todo lo que tiene que ver con la prevención del bullying, el acoso, pero la particularidad de esta comisión es que incluimos la voz y la perspectiva de los niños y adolescentes para que ellos también puedan tanto expresarse como conocer los instrumentos que se pueden tener a la hora de trabajar y abordar las diferentes
problemáticas. Casciani también se refirió a las situaciones de violencia entre familias y docentes en centros educativos y dijo que buscan, junto al sindicato de maestras, encontrar una solución distinta a la medida de paro. Yo confío que vamos a llegar a una solución mejor, pero que igual plantee la gravedad de llegar a situaciones de violencia física en instituciones educativas. Es decir, si vos pensás el único lugar donde vos tenés claro desde chico que no se puede pegar, es en la escuela, es en un liceo, y realmente creo que la sociedad tiene que preservar eso porque es ahí donde construimos la convivencia, donde construimos en nosotros y las formas en cómo nos relacionamos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos desde la República Argentina, luego de que haya transcurrido prácticamente una semana de las elecciones del domingo pasado. El gobierno de Javier Milei, o mejor dicho, el presidente Javier Milei, reunió a su gabinete y a 20 gobernadores para delinear los futuros pasos a partir de ese triunfo electoral que obtuvo el pasado domingo, mientras que la expresidenta Cristina Fernández, además de haber brindado alguna entrevista, envió una carta a la militancia peronista analizando el resultado del pasado domingo y de alguna manera también criticando hacia la interna la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires de desdoblar las elecciones, uno de los aspectos a los cuales atribuyó la derrota que sufrió el peronismo en las pasadas elecciones. No se quedó allí, también hizo un análisis un poco más amplio de estos resultados, donde involucró, entre otras cosas, la ayuda condicionada del presidente de los Estados Unidos al gobierno argentino. Cristina Fernández publicó este viernes un extenso documento político titulado Elección 26 de octubre, donde analizó los resultados de los últimos comicios y lanzó una dura autocrítica hacia la conducción bonaerense del peronismo, en especial la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales, a la que calificó como un error político que tuvo consecuencias nacionales. La exmandataria recordó que en aquel momento advirtió el riesgo de separar los comicios y que incluso lo hizo de corazón, porque según remarcó no le interesa tener razón, sino ganar las elecciones, y según su interpretación el adelantamiento de los comicios provinciales actuó como una suerte de balotaje anticipado que permitió reagrupar el voto antiperonista y condicionó el resultado del 26 de octubre. El documento, con más de 10 apartados, combina análisis histórico, diagnóstico económico y denuncia judicial, aunque el punto más destacado fue el cuestionamiento directo al gobernador bonaerense, aunque haya evitado mencionar su nombre. Pese a los reproches y advertencias, y en el final de la carta pública, Cristina Fernández se manifestó a favor de mantener la unidad peronista como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática, y afirmó que el peronismo necesita dirigentes con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje. Más allá de la crítica puntual, la exmandataria amplió su análisis con referencias a factores económicos, mediáticos y geopolíticos, y atribuyó parte del resultado a la campaña del miedo impulsada, según dijo, por sectores que advirtieron que si el gobierno perdía las elecciones, todo iba a explotar. Fernández también apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de condicionar el apoyo del Tesoro de Estados Unidos a una victoria de Javier Milei. Y nos quedamos con Donald Trump porque el presidente de Estados Unidos negó en las últimas horas tener intenciones de realizar operaciones en territorio venezolano. Esto porque el Miami Herald y el Wall Street Journal habían publicado o habían citado fuentes del gobierno de Estados Unidos que decían que el presidente manejaba esa posibilidad, sobre todo algunas infraestructuras críticas del gobierno venezolano. No obstante, y a bordo de su avión, como es habitual últimamente, el presidente de Estados Unidos negó tal posibilidad, aunque queda la duda de si negó la posibilidad total de invadir territorio venezolano o no hacerlo por ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no ha tomado la decisión de atacar objetivos militares en territorio venezolano, como había revelado horas antes un informe del diario Miami Herald, a pesar que el líder de la Casa Blanca ya había afirmado el pasado 16 de octubre que contemplaba esa posibilidad en el marco de su polémica ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe. Este viernes, cuando los periodistas le preguntaron en el Air Force One presidencial si eran ciertas las informaciones de los medios de comunicación,
Donald Trump respondió que no ha estado considerando atacar objetivos militares dentro de ese país, como lo reportó horas antes un informe del diario Miami Herald y también el Wall Street Journal. No obstante, no quedó claro si Trump descartaba futuros asaltos en el interior del territorio venezolano o si simplemente hizo referencia a que aún no ha tomado una decisión definitiva. Este 31 de octubre, un reporte de Miami Herald que citó fuentes con conocimiento de la situación afirmó que la administración Trump había tomado la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela y que los ataques podrían ocurrir en cualquier momento, subrayando que sus fuentes se refirieron a instalaciones militares usadas por el llamado Cártel de los Soles. Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato aseguró que el ejército de su país había proporcionado una serie de opciones, entre ellas ataques contra instalaciones militares dentro de Venezuela como pistas de aterrizaje, según reportó por otro lado la agencia de noticias Reuters. Miami Herald también precisó que estos eventuales ataques podrían tener como objetivo decapitar la jerarquía del cártel, lo que podría apuntar a una acción contra Nicolás Maduro, aunque la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, desmintió rápidamente la información. Atención porque a medianoche cambian los precios de los combustibles. El Poder Ejecutivo justamente definió las características de un nuevo ajuste que regirá justamente a partir de este sábado 1 de noviembre. Tras el informe de la URSEA en base a los precios de paridad de importación, el Ministerio fijó los nuevos precios que, de acuerdo a la nueva metodología dispuesta por este gobierno, estarán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre. Y las características de esos precios, Natalia, serán las siguientes. La nafta Super 95 baja 18 centésimos y pasa a 78,20, de 78,20 a 78,02 por litro como precio máximo de venta al público. Por su parte, el gasoil 50S también se ajusta a la baja 0,37 y pasa de 50,14 actuales a 49,77 pesos por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio. Los precios se comportaron al alza entre el 26 de agosto y el 25 de septiembre, pero desde entonces mostraron un retroceso debido a los precios al momento de la carga en el buque. Bueno, y hoy es viernes, tal como lo anunció Martín antes de la pausa. Recibimos a Nacho Vázquez, como siempre, en la columna cultural. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Bien. Y hoy tenemos una columna con algunos apuntes distintos, digamos, porque hay una premiación, hay un aniversario, hay una presentación musical. Tiene sus pequeñas particularidades. Primero vamos a arrancar con una noticia muy grata que ya nos enteramos esta semana, que es que Fernanda Trías ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio que se entrega en la Feria del Libro de Guadalajara todos los años y que reconoce la tarea de las mujeres hispanoamericanas en las letras. Siempre lo que se premia es una novela. En este caso, Fernanda Trías fue premiada por El Monte de las Furias, que si alguno recuerda lo tuvimos en la columna de cultura, una de las primeras columnas de cultura cuando fue publicado. Para los que les gustan los números, Fernanda es el segundo Sor Juana Inés de la Cruz que gana y también es la segunda uruguaya en ganarlo. La primera fue Claudia Mangual en 2006 por Desde las Cenizas. Y es la segunda mujer que gana 2 Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, qué bien. La anterior fue una mexicana, Cristina Rivera Garza. Es muy interesante esto. Estamos viendo en pantalla también, además del Monte de las Furias, Mugre Rosa, porque fue la otra novela por la que ganó el premio. Y me parece muy interesante para destacar que no diría que son novelas antagónicas, pero sí que se encuentran en registros bien distintos y creo que eso es algo muy positivo para la escritora. Mugre Rosa, para quienes recuerdan, apareció en los albores de la pandemia. Todo eso que tuvo como premonitorio le ayudó mucho a la novela, que también lo merecía, dicho sea de paso, pero generó como algo especial. Mugre Rosa está narrada en primera persona por una mujer que tiene que cuidar de un niño con un trastorno grave en una ciudad semi-abandonada por culpa de una pandemia. Recordamos que en ese momento empezaba el COVID-19. El Monte de las Furias es todo lo contrario en el sentido de ambientación, porque nos trae la historia de una mujer sola que se refugia en el campo, en la montaña. Abandonamos la ciudad, abandonamos ese rol maternal y hay como otra búsqueda dentro de lo femenino. Pero una mujer como protagonista. Una mujer, sí, siempre una mujer como protagonista dentro de la literatura de Fernanda. Y también cambiamos de una prosa más descriptiva y lineal
a una apuesta más arriesgada en el lenguaje, a buscar figuras más poéticas, a otro tipo de introspecciones y algo difícil de catalogar que si bien conecta mucho con sus raíces latinas, no podemos decir que es realismo mágico, por más que tenga elementos fantásticos, ni que es un gótico pleno. Es una búsqueda que es muy interesante y por la que felicitamos a Fernanda Trías. Por supuesto, desde aquí las felicitaciones y un orgullo nacional, podemos decir. Exactamente, un orgullo nacional. Ahora, si te parece, Nati, como vos decías, pasamos con un aniversario. Sí. Quien está de cumpleaños en esta ocasión es la Sala Citarrosa. Otro orgullo. Sí, celebra su 26º aniversario. Nosotros ayer con el equipo de MB Noticias ya tuvimos un móvil al respecto porque hubo una conferencia de prensa anunciando las actividades que se van a hacer mañana sábado, el domingo y el lunes 3 de noviembre, que es la fecha propia del aniversario de la Sala Citarrosa. ¿Por qué lo estamos repitiendo? Me pareció que era oportuno revisar un poco cómo fue la historia de la sala, cómo fueron los albores y demás, y algunos datos que de repente la gente de mi generación no conoce. Por ejemplo, que antes funcionaba el Cine Rex, que se llamaba Rex porque el edificio en el que está emplazada la Sala Citarrosa tiene más de 100 años, es el edificio Rex. Para todo esto hablé con Cecilia Canesa, la directora de la Sala Citarrosa. Si te parece, la vemos y la escuchamos. Por supuesto, ya mismo. Este espacio era el Cine Rex, que está dentro del edificio Rex, y era una sala de cine. Luego de varios años se abandonó, pasó a ser una feria y demás, y la Intendencia de Montevideo en el año 96 la compra para reformarla y hacer la Sala Citarrosa, la sala que tenemos hoy y que disfrutamos hoy. Fue una visión y una gestión de la Intendencia de Mariano Arana, y desde ese entonces, desde el 3 de noviembre del año 1999, esta pasó a ser la Sala Citarrosa, la principal sala para nuestros músicos y músicas nacionales. También nos dedicamos al audiovisual. Una vez a la semana proyectamos diferentes películas en el marco de algunos festivales de cine, en el marco de trabajando junto con Montevideo Audiovisual. De alguna forma, que fue un cine en su momento, recobra, ¿no?, ese significado histórico que tuvo. Y un hito de este año ha sido, por ejemplo, la concreción de la Comisión de Niños y Niñas de la Sala Citarrosa, un proyecto que teníamos hace años en bandeja para hacerlo realidad, que este año se pudo concretar, donde estos niños vienen a este espacio de encuentro, de participación, de escucha, de aprendizaje también, porque tienen talleres, pero bueno, ellos de alguna manera intercambian con nosotros también sus necesidades, sus gustos, sus experiencias, y de allí podemos tomar mucha información muy rica para también brindarles espectáculos y propuestas audiovisuales de su interés y que los hagan crecer como personas. Y así venimos construyendo y haciendo una programación para todas las personas, digamos, para todo el público. Bueno, muy bien, el aniversario de la Sala Citarrosa en homenaje al gran cantor y cantautor uruguayo. Y ahora vamos a otro que también nos representa por todas partes del mundo. Otro gran representante, estamos hablando de Alejandro Balvis. ¿Por qué hablamos con Alejandro Balvis? Alejandro Balvis el miércoles que viene, 5 de noviembre, se va a estar presentando en el Teatro El Galpón. Va a estar presentando un show que se llama Canción con Voz, con sus invitados de siempre, Pitufo Lombardo, el Pinocho Rutín, el Alemán. Un show que, según él, habla de los vínculos, de esas canciones que han hecho juntos y de esas amistades que han trabado. Pero para mí fue una gran excusa para hablar con Balvis y conversar un poco de todo, porque tenía varias cuestiones en el tintero. Estamos viendo algunos indicios. Estamos viendo porque fue el artista invitado para estar en el Falcor Tour, recordemos esta expedición Uruguay Sub-200, y también este año vuelve Falta y Resto del Carnaval. Entonces había bastantes cosas para hablar con él. Si te parece, Nati, te invito a verlo, a escucharlo, y por acá estaría mi aporte para esta columna de cultura. Y nosotros aprovechamos y nos vamos a una pausa, así que los dejamos con Alejandro Balvis y enseguida volvemos. Me gusta componer de cualquier manera, en cualquier circunstancia, y mucho más me gusta y me interesa cuando se trata de un lugar y una instancia
totalmente fuera de mis rutinas, totalmente fuera de los cánones de vida que uno estuvo acostumbrado y vive siempre. Dudo que alguna vez pueda subirme otra vez a esa nave maravillosa que es el Falcon 2, es una máquina extraordinaria, ¿no? Y que pueda estar cerca del Rob Sebastian, que también es otra máquina extraordinaria, una bomba tecnológica impresionante, sumado a que tuve avistamientos de superficie, varios, ¿no? Ballenas, delfines, tortugas, que eso fue una cosa muy reveladora, ¿viste? Y las aves, los petreles pescando alrededor del barco de noche, porque la luz del barco se ve que atrae. Y estaban miles de petreles alrededor del barco pescando con una maestría y una solvencia. Y se pasó muy bien, porque vos decías que ya te había preguntado, pero sí, lo bien que se dormía y se comía era muy gratificante. Trae escondidos los colores, verde fugaz, rojo punzo, sublimando los olores de nuestro mar, de esta canción. El regreso de la Faltirresto es un acontecimiento importante dentro de la cultura uruguaya y fundamental dentro del carnaval del Uruguay. Hay un cuadrito hermoso, hermoso, que suena con una precisión pitufesca, digámoslo, sumado a la impronta personal que tiene la Faltirresto, y sigue siendo la misma Faltirresto, ¿no? Pero viviendo procesos del Uruguay muy distintos que cuando conocimos a la Faltirresto en la década del 80, 90. Canción con Vos es un acontecimiento importante en donde vamos a exponer en el escenario vínculos de décadas entre artistas, entre personas que a la vez somos amigos, entre Pitufo, Pinocho, el Alemán, Freddy González. ¿Quién les habla? Y las canciones que han hecho ellos, las que hemos hecho nosotros, y en ese vínculo se va a mostrar, por eso se llama Canción con Vos, y a la vez vamos a estrenar tres de las canciones compuestas en el Falcon 2. 5 de noviembre en el Teatro del Galpón. Yo iría. Seguimos haciendo 9 de Noticias. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Pablo Ollenta, anunció obras en el puerto de Colonia del Sacramento para aumentar la capacidad de tránsito de personas y adaptarlo a la llegada de un nuevo buque que hará conexión con Buenos Aires y será el ferry eléctrico más grande del mundo. Ollenta hizo estos anuncios en el marco del festejo del aniversario 100, o sea, de los 100 años del puerto de Colonia del Sacramento, y dijo que el desafío que se plantea en términos de obras apunta a que usen esa terminal portuaria para el año 2030 4,5 millones de personas. Hoy estamos en la etapa final de ampliación de la terminal y de las pasarelas, y pensamos que en marzo del año que viene va a estar completa la obra, esa parte de la obra. Hoy ya tenemos un avance importante que incluye las pasarelas, la extensión de nuevas pasarelas, también la ampliación de la terminal. Ahora mantuvimos una reunión de coordinación con el Ministerio de Turismo, con la Dirección Nacional de Migración y con aduanas para poder, y con el Ministerio de Transporte para poder ordenar mejor la llegada y salida de pasajeros y con los controles que tenemos que realizar, pero que eso pueda fluir porque, bueno, también hoy vamos a dar la noticia de que en breve va a estar llegando un nuevo barco, un nuevo servicio de más capacidad, y eso va a tener un impacto positivo, pero a la vez genera este tipo de situación que tenemos que resolver de la mejor manera, porque el objetivo es que los servicios a quienes toman este transporte sea lo mejor posible, porque es la puerta de entrada al Uruguay, o es una puerta de entrada al Uruguay y una puerta de salida también para nuestra gente.
China Zorrilla es el ferry 100% eléctrico más grande del mundo y estará operativo en el primer trimestre de 2026, uniendo Buenos Aires con Colonia con 0 emisiones. Tendrá una capacidad de 2.100 plazas y 225 vehículos en una experiencia de viaje que promete ser más silenciosa. Bien, retomamos el capítulo internacional haciendo referencia naturalmente al hecho de la semana, que fue el operativo policial en Brasil, en Río de Janeiro particularmente. Dejamos un poco de lado toda la situación que tiene que ver con las distintas cuestiones políticas que está presentando este tema, que tienen que ver con la confrontación entre el gobierno estadual y el gobierno federal, también en el reclamo de los familiares de los fallecidos con respecto a la situación que se dio en los complejos de Alemão y también en el de Peña. Pero vamos a detenernos particularmente en los grupos que están participando actualmente en las actividades criminales en Brasil y especialmente en el Comando Vermelho, porque precisamente su líder, DOCA, como se le conoce popularmente a Edgar Alves do Andrade, que es el número 2 del Comando Vermelho, pero es quien está en libertad actualmente porque los dos principales, Fernandinho Beiramar y Márcio BP, están en la cárcel. Y en la cárcel fue donde se gestó este grupo ya hace unos 40 y pico de años, al igual que el primeiro Comando da Capital, que tiene su sede en San Pablo. Pero no son los únicos grupos. Hay casi 90 grupos criminales en Brasil, salvo que estos dos que nombré son los que tienen incluso actividades a nivel transnacional. El Comando Vermelho, junto con el primeiro Comando da Capital, es una de las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil y fue el objetivo de la mega operación que dejó decenas de muertos esta semana en Río de Janeiro, la más sangrienta jamás realizada en el estado. Según expertos, el grupo ha expandido sus operaciones tanto en el estado de Río de Janeiro, donde se originó, como a nivel nacional, y en los últimos 4 años, el Comando Vermelho ha implementado un plan para expandir su dominio, incluso tomando el control de áreas controladas por milicias, integradas por grupos paramilitares generalmente conformados por agentes o exagentes del Estado, como policías, bomberos y guardias penitenciarios. El crimen organizado subsiste principalmente gracias al narcotráfico, así como al robo de carga, el robo a mano armada, el fraude, la extorsión, el lavado de dinero y el control de territorios y servicios, al tiempo que en la Amazonía el primeiro Comando y el Comando Vermelho también estarían expandiendo su participación en la minería ilegal, incluso en campamentos dentro de tierras indígenas. Hoy enemigos, aunque fueron aliados en la década del 2000, el Comando Vermelho y el primeiro Comando da Capital son las únicas organizaciones criminales brasileñas que, según el mapeo del gobierno federal, tienen influencia en el extranjero, particularmente en Sudamérica, mientras que de los otros 86 grupos, 72 operan exclusivamente en sus estados de origen y 14 tienen presencia en más de un estado o región de Brasil. Tras años de expansión por todo el territorio brasileño, tanto el Comando Vermelho como el primeiro Comando da Capital cuentan con miembros en cárceles de todos los estados, según un relevamiento del gobierno federal, con la excepción de Río Grande do Sul, donde predominan las organizaciones Vala na Cara, formada en 2005, y Os Manos, cuyos primeros indicios datan de la década del 80. Un estudio realizado este año por investigadores de universidades estadounidenses estimó que entre 50 y 61 millones de personas en Brasil viven bajo el control de organizaciones criminales, cifra que corresponde aproximadamente a una cuarta parte de la población del país y es la más alta de América Latina, según los datos recopilados en la investigación. Bueno, nos estamos yendo y, como es costumbre, repasamos los datos del tiempo. ¿Qué dice Inumet para el fin de semana? Empezamos a verlo en pantalla y les cuento que para mañana, sábado 1 de noviembre, empieza el 11º mes del año. En Montevideo y área metropolitana prevé Inumet. Por la mañana, cielo algo nuboso y nuboso. Y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso también. Temperaturas extremas pronosticadas, me parece que la mano viene muy bien. Una mínima de 12 grados y una máxima alta de 25. Baja un poquitito la temperatura el domingo y estará más nuboso, con periodos de cubierto en la mañana y algo nuboso y nuboso en la tarde-noche. La máxima será de 22 grados y la mínima de 13.
Ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad, a su término como siempre, reaparecerá MBD Noticias con lo más importante de hoy en formato en síntesis y luego durante el fin de semana tendremos, por ejemplo, durante el sábado, información en nuestras redes sociales. Exacto, y luego el domingo la edición central de MBD Noticias a las 19 horas, el lunes en todas las ediciones a las 8, a las 13 y a las 18:30 aquí con Martín. Nos queda la despedida. Gracias por estar y buen fin de semana. Buen fin de semana, que pasen bien.